¿Qué tal amigos, amigas? Bienvenidos a Ecos de lo Remoto. ¿Cuál es la conexión entre unas desapariciones inquietantes que ha habido en Irlanda y entre el caso Alcácer, uno de los casos más polémicos en España? Pues la conexión la encontramos en Antonio Anglés. Pues Antonio Anglés, ya lo conocéis, es el principal sospechoso de ese triple asesinato de las niñas de Alcácer en 1993. Se fugó de España y hay que decir que su paradero sigue siendo un misterio. Hubo un documental que os recomiendo mucho, que es el documental de La Sexta, Anglés, historia de una fuga, pues que revivó el interés de este caso y que generó cierta controversia porque plantea la posibilidad de que Anglés esté vivo y que esté involucrado en otros crímenes. El documental, que se basa en una exhaustiva investigación del periodística de Jenard Martí y Jorge Saucedo, ha sido criticado por algunos por alimentar la tesis de Antonio Anglés Superman. Es decir, la idea de que logró escapar de una forma casi imposible y que ha sobrevivido todos estos años sin ser capturado. Otros cuestionan la falta de una contraparte en el documental que presente versiones alternativas a la teoría de la fuga con vida. Y a pesar de las controversias, este producto audiovisual, este documental, ha sacado a la luz una posible conexión entre Anglés y la desaparición de Annie McCarrick en Irlanda. La coincidencia temporal es llamativa. Anglés habría llegado al puerto de Dublín el 24 de marzo a las 22:50 horas y Annie desapareció el 26 de marzo de 1993. El exdetective de policía irlandés Bailey ha señalado esta coincidencia y ha afirmado que Anglés sigue siendo una persona de interés en el caso de Annie McCarrick hasta que se pueda descartar definitivamente. Lo que sí que es importante decir que la Garda actualmente no lo considera sospechoso, no lo considera como una persona de importancia a la hora de entender el caso, pero de momento se descarta una implicación directa. Hay que decir que hay otros sospechosos con muchos más números que como Larry Murphy, es ese violador convicto que vivía en la zona donde desaparece Annie McCarrick. O sea que bueno, pues hay que comentarlo como mínimo, que sí que hay una línea de investigación abierta, hay algunos detectives, algunos investigadores que la defienden, que siguen defendiéndola y que creen que algo tiene que ver Anglés en esto, pero hay una parte, es decir, la parte más oficialista, la policía, que son los que llevan la investigación, pues de momento dicen que no lo consideran. En definitiva, la posible conexión entre Antonio Anglés y la desaparición de Annie McCarrick es una teoría que se basa en una serie de coincidencias y de especulaciones, pero no hay pruebas concluyentes que la confirmen. Pero, ¿realmente pudo acabar en Irlanda Antonio Anglés, Isra? Pues vamos a hablar de un personaje muy interesante, un personaje que se llama Kenneth Strange, exagente del FBI y del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que fue una persona enviada a Dublín para investigar el caso de Annie McCarrick. De hecho, él declara lo siguiente. Dice: ella era mi vecina y su padre era mi profesor en el instituto. Teníamos una relación familiar. La última vez que vi a la señora McCarrick me pidió por favor que volviera con los restos de su hija, dijo Strange, porque, bueno, dijo que se había enterado del prófugo Antonio Anglés tras leerlo en la prensa. Entonces, pues ocupó de alguna manera pues uno de esas líneas de investigación. ¿Por qué cree el exagente del FBI que puede haber una relación entre la desaparición de Annie McCarrick y la fuga de Antonio Anglés? Es una coincidencia temporal. Él estuvo en Dublín menos de 48 horas antes de que apareciera Annie, y el puerto está como a 1,5 millas de la casa de la joven, señala Kenneth Strange. Por su parte, Jorge Saucedo, periodista, destaca que era sorprendente el estar investigando el rastro de Antonio Anglés, un asesino de 3 niñas, supuesto, o yo no sé si se puede decir ya supuesto o no supuesto, en tierras de Irlanda, y encontrarse a un exagente del FBI que está investigando la desaparición de una chica en el mismo lugar y en el mismo momento. Y entonces pues deciden comprobar en este momento cuándo pudieron cruzarse los caminos de McCarrick y Anglés, si es que así fue. Según esto,
Antonio Anglés había llegado al puerto de Dublín, al muelle sur, el 24 de marzo a las 22:50 de la noche. Era miércoles y el viernes 26 Annie desaparece. En apenas 23 minutos andando, Antonio Anglés pudo recorrer la distancia que separa ese muelle, el muelle sur de la casa de Annie McCarrick, subraya el ex investigador del FBI, a lo que añade que a las 15 horas hay una persona que ve a Annie subiendo al autobús número 44 y se va al pueblo de Wicklow, donde un testigo de un restaurante dijo que cree que vio a Annie McCarrick con un chico el 26 de marzo de 1993 entre las 3 y las 4 horas. Y bueno, pues la verdad que como mínimo es curioso, pero sí lo que nos dicen los investigadores nacionales, Álvaro, lo que nos dice Jorge Saucedo es verdad, ¿no? Cuando tú te vas a investigar qué ha pasado con Antonio Anglés, porque la línea oficial, esto sí que es línea oficial, dice que probablemente llegó a Dublín, al puerto de Dublín, y que llegó tal día y que casualmente esos días a posteriori hay también pues la desaparición de una chica, ¿no? Hay que decir que es una coincidencia, así es, pero sí que es verdad que como mínimo te anima a hacerte algunas preguntas. No se puede demostrar de ninguna manera, simplemente que si esta persona cometió lo que ocurrió, si estaba implicada de forma más o menos directa o totalmente directa en el caso Alcácer, si esto ocurrió así, se convierte automáticamente en sospechoso de otra desaparición si es que estaba, que tampoco está demostrado, en Irlanda en ese momento. Pero es verdad que como candidato, como posible candidato, ahí está. El caso Alcácer tuvo un impacto mediático sin precedentes en España, marcando un antes y un después en la cobertura de sucesos criminales y dando origen a lo que algunos analistas consideran el inicio de la telebasura en nuestro país. ¿No conoces el caso Alcácer? Pues te hacemos un resumen. El incidente de Alcácer se refiere a la desaparición y posterior hallazgo sin vida de 3 adolescentes, Miriam, Toñi y Desiree, entre 14 y 15 años, ocurrido el 13 de noviembre de 1992 en Valencia, España. Las jóvenes desaparecieron cuando se dirigían en autostop a un local de ocio nocturno en Picassent, a unos 2 kilómetros de su pueblo, Alcácer. Tras 75 días de búsqueda, el 27 de enero de 1993, sus cuerpos fueron encontrados semienterrados en un paraje conocido como La Romana, cerca de la presa de Tous. Los exámenes forenses revelaron que las víctimas sufrieron graves agresiones antes de perder la vida. Los principales implicados fueron Antonio Anglés, de 26 años, considerado el presunto autor material, que huyó y sigue en paradero desconocido, al que se ubica en Irlanda, y Miguel Ricart, de 23, detenido, juzgado y condenado a 170 años de prisión, y ya sabemos que no los cumplió. El juicio contra Miguel Ricart comenzó el 12 de mayo de 1997 y concluyó el 5 de septiembre del mismo año. Fue condenado por 3 delitos contra la vida y otros delitos graves. Ricart cumplió tan solo 21 años de prisión antes de ser liberado en 2013 debido a la derogación de la doctrina Parot. Aún quedan incógnitas pendientes en el caso Alcácer, la posible implicación de terceras personas en el suceso, la falta de pruebas biológicas que sitúen a Ricart o Anglés en los escenarios del crimen y el paradero de Antonio Anglés, cuya búsqueda continúa hasta la fecha. ¿Cómo escapó supuestamente Antonio Anglés? Pues la huida de Antonio Anglés, hay que decir que es una huida pues que en la que se juntan realidad, en la que se juntan hechos, en la que se junta con la ficción, en la que se junta pues con la multitud de explicaciones que se han dado al caso, porque la verdad que es un caso bueno, yo creo que es uno de los primeros casos de intoxicación informativa, porque hay tanta información que hace una bola que no sabe uno con qué quedarse. Pero vamos a explicar un poco lo que extraemos, qué es lo que sabemos de la huida, qué es lo que sabemos de esa huida. Hay que decir que, lo hemos dicho, hay un libro que está únicamente en valenciano, pero que vale la pena cada palabra, que es ese, el Fugitiu, de la editorial Vincles, que bueno, como hemos dicho antes, está escrito por estos autores que hemos comentado, por Gerard Martí y Jorge Saucedo, y que explica absolutamente perfectamente, lo hace muy bien, cómo fue esa supuesta huida. O sea que si os interesa, de verdad, no, como siempre decimos, no nos pagan nada, Álvaro, pero aquí está nuestra recomendación. La verdad que es un gran libro.
Pues Sí. bueno, hay que decir que esta huida... Y que conste, Isra, perdón, sí, nos hubiera encantado contar con los sí, responsables de todo esto, pero lo por hemos temas de intentado, agendas y demás no ha no podido se ha ser. podido. Quién sabe si para un directo futuro o para algo si les apetece, pues desde aquí, por si les llega todo esto, les lanzamos la invitación para que ellos aclaren y apunten todo lo que tengan que apuntar. Pues vamos a explicar. Se encuentran los cuerpos de las 3 niñas y Anglés huye de su casa en Catarroja. Huye. Todos os acordáis de esa explicación que supuestamente salta por una ventana. O sea, si habéis visto fotos del momento, fotos de donde vivía, ya os digo que tenía que ser realmente Spider-Man o pues una persona bastante versada en el parkour, porque es que Hemos realmente... dicho antes la teoría del Superman, pero No, se podría decir también del Spider-Man. no, es que aquí, de verdad, hacer una Vamos, búsqueda de en que era un Google, superhombre, vaya. hacer una búsqueda sencilla en Google y ya os daréis cuenta que es como prácticamente imposible que saltara de allí, ¿eh? Bueno, ¿Dónde fue, Isra, que hubo un documental también del caso? Fue en Netflix, de Alcácer, Sí, que fue sí, muy sí, comentado. sí. Sí, se sí, correcto. repasaron todos los vericuetos de este caso, Sí, incluso la teoría de la conspiración de Blanco, etcétera, muy polémica, y de uno de los padres de una de las niñas y tal, que también apoyaba, bueno, pues la presencia en el caso, ya sabéis cómo es este caso, ¿no? La presencia de personas muy poderosas, etcétera, etcétera. Y ahí se recreó el salto, vamos, se vio cómo eran las alturas y cómo podría, bueno, sí, puede ser, no es imposible si eres muy ágil, pero vamos, que Bueno, mínimo o si te la juegas torcerte y un tobillo, y caes medio bien y ya está, que a veces pasan esas cosas. claro, pero torcerte un tobillo, o tener, y también está la idea de que le estaban esperando, de que tuvo cómplices para huir, etcétera, ¿no? De que no lo hizo él en plan lobo solitario la huida, sino que en esa huida tuvo personas que le ayudaron. Pues bueno, os lo estamos resumiendo mucho, porque es verdad Claro. que de hecho existen podcasts en iVoox, por ejemplo, que solo se dedican al caso de Alcácer, que cada mes suben un programa de 3 o 4 horas. O sea que imaginaos la de información que hay. Bueno, información y desinformación. No, eso. Hay de este caso. Hay fantasía, hay conjeturas. Y eso, pues yo creo que a algunos padres y madres de esas niñas, pues No, no está le tiene bien. que causar más que inquietud. Entonces, desde aquí también el respeto para todos los familiares. Y sí, por supuesto, el deseo de que se esclarezca todo. No sé si ya va a ser posible hoy en día. No sabemos. Pues bueno, pues hay que decir, como hemos dicho, se hallan esos cuerpos, Anglés huye de su casa en Catarroja y empieza un periplo, una huida por toda España. Incluso sabemos que pasa por Madrid y luego acaba llegando a Lisboa. Estamos resumiendo muchísimo. En Lisboa consigue embarcar como polizón en el City of Plymouth. Pues que es un barco mercante que cubría la ruta Lisboa-Dublín. O sea que bueno, y es interesante, porque sí que sabemos, porque esto sí que no es tanta ciencia ficción, porque sí que se explica a las claras y se sabe a las claras que el puerto de Lisboa era un puerto abierto, era un puerto en aquel momento, ahora no lo es, ahora es un puerto muy profesional, muy bien hecho, pero en aquel momento era un puerto en el que de manera bastante sencilla uno podía entrar como polizón en un barco, ¿eh? Eso está comprobado y está visto y se sabe que era bastante sencillo. O sea que lo que pasa, Ajá. no, está comprobadísimo. Lo que pasa es que esto sí que realmente, aquí sí que es verdad que aquí hay cosas curiosillas. No lo voy a decir así por no ser más tajante. De hecho, son gente, con el capitán del barco hay periodistas que han hablado. Con la persona que se lo encontró en el barco hay periodistas que han hablado. Y además tenemos una serie de nombres de personas en el barco que supuestamente lo vieron, con las que nunca nadie ha querido hablar. Y los que sí que no han hablado nunca con ellos es la policía, que es lo que llama la atención. Es decir, sí que en algún momento se hace alguna pequeña investigación, se pregunta un poco, pero es verdad que no se va más allá. De hecho, en el documental de La Sexta sí que vamos a escuchar a varios de ellos. Y oye, como es bastante curioso que por primera vez se puedan escuchar las voces de estas personas. Y oye, pues hablando un poco de voces de estas personas, vamos a ir repasando, Álvaro, algunos testimonios de esa huida. Vale. Algunas personas que estuvieron implicadas en esa supuesta huida. Es decir, porque es verdad que muchos nos dicen, vale, pero ¿cómo sabemos que Anglés no se quedó en Catarroja, o por lo que sea, y murió allí, o lo que fuera, y cómo sabemos que huyó? Bueno, pues sabemos que huyó porque supuestamente hay personas que dan ciertos testimonios, ¿verdad?